Investigación. Ujú, Regionales, es correcto. Local, Ajá, nacional, nacionales, Fiscales. regional, sí, regional externo. ajá, locales, ¿no? Creo que eran nada más perfecto. 4. Sí, está bien, hasta ahí. Pero perfecto, vamos bien. Significa entonces que, miren, ya cuando estamos viendo cómo se dividen los proyectos, ¿no? ¿Cómo tenemos la parte técnica, ¿no? ¿Cuáles son los estudios preliminares que se pueden hacer al proyecto? Vimos, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un resumen, ¿no? Para poder llegar a esta parte de la administración del proyecto. Vimos cómo es el estudio técnico, el estudio del mercado, cómo pudimos hacer cálculos, ¿no? Para poder hacer ese estudio técnico que podía hacer precisamente por medio ya sea de la situación de ver cómo un precio nos afecta, etcétera, ¿no? Llegamos hasta la parte de la administración. El administrar un proyecto es algo fundamental, al igual que todo lo que estamos viendo. Todo es un conjunto de, pero quien es un mal administrador es un mal administrador en el proyecto. ¿Qué significa? Que aquel que no sabe cómo guiar, cómo llevar la parte tanto administrativa, económica, la parte técnica y la parte práctica, si no la administra, el proyecto no tiene un buen fin. Y eso vamos a ver aquí. Cuando estamos planeando, ¿sí? Lo que nos dice la parte teórica, ¿sí? Es que es un conjunto de acciones que van a permitir guiar y controlar el proyecto hacia su terminación exitosa. Comienza a partir del establecimiento en la etapa anterior de las necesidades de un usuario y abarca hasta la terminación del producto y su entrega. Esto está genial. ¿Por qué? Porque, bueno, ya cuando estás planeando el proyecto, sí, pues es el conjunto de muchas cosas, de lo que ya habíamos platicado ahorita, ¿no? Que les decía, pues díganme los tipos de proyecto, díganme cuáles son los estudios preliminares que podemos tomar en consideración para poder tener este proyecto, la situación del costo, la situación del tiempo, ¿sí? Saber si realmente mi proyecto va a tener un buen mercado, ¿sí? Si realmente, bueno, las cuestiones legales también van a afectar el proyecto, ¿sí? ¿Quién va a decir que mi proyecto es viable o no, etcétera, ¿no? Por eso dice que la planeación es algo donde tú ya vas a empezar a conjuntar todo este tipo de acciones. Y es válido, porque si tú no sabes cómo planear, es más, si ni siquiera a veces complicado, porque muchos dicen es que yo no planeo mis vacaciones, yo no planeo mis estudios, yo no planeo nada. ¿Por qué viene a colación esto? Porque la parte de una buena planeación, tanto en tu vida, imagínate cómo es una planeación en tu proyecto. Muy buena. Vas a saber dónde va a empezar, cuál es la parte crítica, ¿sí? ¿Cuál es la situación de la terminación? Cuestiones económicas también, la parte de tu organización, porque la parte de la planeación en la organización también es muy buena. ¿De qué va a conjuntarse esta organización? ¿Sí? ¿Con quién voy a planear esto? ¿Qué tipo de estructura quiero que tenga mi proyecto? Pero si nunca has planeado nada en la vida, esto de verdad rebota mucho al momento de estar teniendo nuestro proyecto. Va muy de la mano. Personas organizadas tienen una situación de planeación muy buena. Aquellas que a veces no estamos tan organizados, no planeamos cuestiones alternas. ¿Y qué sucede cuando un proyecto tú solo lo manejas o lo vislumbras en ciertas situaciones? No ves más allá, no planeas tanto lo bueno como lo malo y dejas que el proyecto avance. A lo mejor irá, ¿no? Un poquito bien al principio, pero ya al momento de que tenga una estructura más fuerte, entonces es ahí donde colapsa, al no tener una buena planeación. Por eso es importante planear un proyecto desde su nacimiento, como lo hemos venido viendo,
para saber qué tipo de proyecto es, hacia dónde lo quiero encaminar, con quién me voy a asociar, qué mercado voy a tener, ¿sí? Si realmente cuánto tiempo me voy a tardar en recuperar esa inversión, si el tipo de inversión va a ser mexicana, extranjera, va a ser de las dos, voy a trabajar en una empresa pública, en una parte privada, qué tipo de proyecto les voy a dar, ¿sí? Etcétera. Ir planeando tus pasos. Y por eso la parte de la planeación también es padre, porque todo lo llevas a base de una matriz. En esa situación de la matriz, tú vas a ir viendo tus actividades por semana, por día, por mes, etcétera, ¿sí? Espérenme un Ya, perdonen. Pero si tú no sabes ni siquiera qué vas a hacer en relación precisamente a tus actividades, ¿sí? ¿Cómo vas a planear el llegar a realizar algo, ¿no? A veces sus sábanas, ¿no? De sus avances del proyecto están padres porque esa situación de planeación me va a ir diciendo qué actividades empiezo, con cuáles se entrelazan unas a otras, la situación de la parte de la ruta crítica que posteriormente la vamos a ver, cómo es que estos enlaces se dan y qué sucede si yo no planeo. Imagínense que tienen una ruta demasiado crítica en su proyecto y si no lo planean bien, entonces, ¡pum! Todo esto hace que la estructura se colapse, ¿no? Lo mismo pasa cuando estamos trabajando con los diferentes tipos de estructuras de nuestra organización. También el elegir una buena estructura, ¿sí? Me va a ayudar a hacer el análisis necesario y que realmente mi proyecto también tenga del éxito. ¿Por qué creen que les estoy hablando de una situación también, de una estructura de la organización, no tanto en la parte de la planeación del proyecto? ¿Creen que impacte mucho o no el tener una buena estructura de personas que trabajen con ustedes? Sí impacta, ¿no? Mucho, ¿es correcto? Sí, sí. Porque, porque a lo mejor puedes, ¿qué pasa? Es más, no me voy muy lejos, no me dejarán mentir. ¿Qué pasa cuando ustedes se ponen de acuerdo en un grupo de trabajo? ¿Cómo es su grupo de trabajo? Habrá quien trabaja, habrá quien más o menos trabaja, habrá quien de repente desaparece, ¿no? Y habrá quien no hace absolutamente nada. ¿Y qué sucede con su resultado final del proyecto que ustedes tenían que entregar? El que quieran. Al final no es lo deseado, ¿cierto? ¿O me Sí, equivoco? sí, no, exacto. No es Sí. deseado. Entonces dices, no es posible, ¿por qué por ti mi planeación de mi proyecto se vino abajo por una persona, dos o tres? Y eso también es importante, ver con quién vamos a trabajar, cuál sería la estructura que yo quiero para mi planeación, para mi proyecto. ¿Sí? Entonces ahí va. Tenemos los diferentes tipos de organizaciones cuando estamos haciendo una planeación de un proyecto, ¿sí? Indiscutiblemente, estos tipos de organizaciones nos van a ayudar al fortalecimiento del proyecto y a la parte de la planeación y entran dentro de. ¿Por qué? Porque puedo tener una estructura funcional, una matricial y una jerarquía. Y cada una en estas situaciones tiene aspectos fundamentales que vamos a ir analizando. Y con estos me voy a percatar si realmente este tipo de estructura me va a ayudar a tener una buena planeación, ¿sí? Porque estamos hablando en situación de recursos humanos. Ojo, antes que llevar a una planeación total del proyecto, tienen que ver con qué gente van a trabajar y cómo es que esto va a realizar un proyecto con éxito o un proyecto al final que no realmente no me funcione. Y la planeación que yo tenía súper estructurada en la parte de mi cabeza, al final ni siquiera se lleve a cabo.
porque puede ser, ¿no? Como ahorita les puse el ejemplo de los equipos de trabajo. Ustedes se pueden juntar. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando ustedes eligen? Hay una gran diferencia a cuando ustedes eligen sus proyectos, sus equipos de trabajo, a cuando los elige el profe. Díganme cuál es la diferencia. Cuando los utiliza el profe, pues no conoces o sea, no conoces a las personas. Y cuando uno los escoge, pues trata de escoger a los mejorcitos. Pero cuando eres asignado a un equipo, bueno, digamos a un equipo con personas que no conoces, pues no les conoces sus mañas o luego ni se dedican a lo que es. Ok. ¿Quién más? Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere opinar? Chicos. Pues sí, como comenta este Edgar, ¿no? Ajá. Es eso, cuando tú escoges a tus compañeros, pues más que escoger a los mejores, yo creo que escoges a los que ya conoces, con los que Ujú. ya has trabajado. ¿Y les Y da buen resultado? ¿Y les da buen resultado? pues yo siento que sí, ¿no? Porque al final ya los conoces. Bueno, al menos que seas de primer semestre, ¿no? Pero Ajá. ya en esta etapa de la carrera, pues ya conoces a la gente con la que estás trabajando y tiene que dar buen resultado. Ok, muchísimas gracias. Y es correcto. ¿Por qué les vuelvo a preguntar esto, chicos? Porque fíjense, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y a ustedes me lo están diciendo. Cuando lo escoge el profesor, a veces te toca un tipo de organización, ¿no? En el cual tienen que hacer el proyecto. Pero les decía, y a lo mejor me río, pero pues todos hemos pasado por la situación de trabajos en equipo. Aunque ustedes no lo crean, pues a lo mejor cuando yo estudiaba, en los cuales decías, hoy, ¿cómo le digo que se apure? Porque no tengo esa confianza, no tengo cómo planear bien, o si planeo, al final uno me falla, dos, ¿no? Etcétera. A diferencia que si nosotros los escogemos, ya sabemos qué tipo de estructura tiene mi equipo de trabajo. Sé a quién le puedo exigir más, quién me va a apoyar, quién es el que se va a encargar de hacer la dirección, quién es el que va a hacer el chat, organizar, dividir los grupos, o sea, todo eso, ¿no? Y eso al final haces que todos entreguen un excelente trabajo de lo que te pidió el maestro, ¿sí? Y tienes tu 10 que estabas buscando. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a ver precisamente este tipo de estructuras que ya sean funcionales, matriciales o jerárquicas. Y vamos a ver de qué conlleva cada una de ellas, cuáles son sus principales características, cuáles son los pros y los contras de la elección. Y ya ustedes, cuando quieran hacer su proyecto y tengan que ver su organización, tomarán muy en cuenta este tipo de actividades y de características para que pues puedan tomar una mejor decisión y su proyecto también, acuérdense, no nada más es en la parte del papel, sino que el recurso humano empleado en la organización es casi el 80% de tu éxito de tu proyecto, ¿sí? Ahí vamos. Vamos a empezar con la estructura matricial. Fíjense que esta parte de la estructura matricial, ¿sí? Tiene un nombre muy chistoso y ahorita van a ver por qué. Porque bueno, cuando nosotros estamos trabajando con esta estructura matricial, ¿sí? Pues la organización o su equipo de trabajo, ¿no? Tiene diferentes criterios en los cuales pues esta organización nos da una situación de función y de producto o proyecto. Entonces, puede generar esta información. Y al final, este tipo de estructuras, ¿sí? O de organización, nos va a ayudar preferentemente a realizar mejor mi estructura. Fíjense, con estas dos cuestiones que estamos manejando, la parte de la función y la parte de producción, o sea, el proyecto como tal, ¿no? Y así, cuando nosotros estamos trabajando con nuestra estructura matricial,
al final, pues podemos ver que nuestros equipos pueden ser totalmente algo que podamos llevar a cabo. Son como muy conscientes de la situación, trabajan bien, ¿sí? Están como muy encaminados a la parte de producir y de hacer funcionar. Entonces, acuérdense, cuando estamos hablando de una estructura matricial, estamos hablando precisamente de que mi organización o de que la gente que va a trabajar en mi proyecto tiene precisamente dos funciones, ¿no? O dos criterios, que es la parte que funciona y la parte que hace que el producto o el proyecto pues realmente tenga un mejor resultado, ¿sí? ¿Qué más podemos saber, por ejemplo, de esta estructura matricial? Pues la estructura matricial, ¿sí? De nuestro equipo de trabajo habla ya en la parte jerárquica de esta situación de la jerarquía, pues no la toma como algo que es 100% de ellos, sino que la jerarquía pues queda realmente en un segundo plano. No necesitan tener a alguien que sea como el jefe 100%, pues para que esté ahí, ¿no? Duro y dale, dándole y diciéndole qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, oye, sube, oye, baja, oye, ¿sabes qué? Ahora tenemos que encargar este material, oye, ¿qué te pasó con esta situación? O sea, la mayoría de la gente está acostumbrada a tener a alguien que constantemente les esté diciendo qué hacer, cómo hacerlo, etcétera. Pero aquí esta estructura matricial lo que hace es que pues realmente la situación jerárquica la toma hacia un lado. Es importante, por supuesto, pero no la toma como tal, sino que existen dos responsables para cada área. ¿Sí? Esta situación de tener dos responsables para cada área, pues al final hace más factible y más llevadera esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces lo que vemos es que constantemente vamos a estar trabajando con esto. La estructura matricial, pues realmente me ayuda para que las tareas sean más ágiles y no nada más yo como jefe esté constantemente trabajando con ellos, ¿no? Entonces, las ventajas que podemos ver en esta situación de la organización matricial, ¿sí? Pues me va a ayudar a ver lo siguiente. Fíjense, ¿sí? Nuestra organización matricial estaría en este concepto. Observen bien cómo está constituida. Si aquí lo que nos decía o lo que les estaba comentando es que ellos no toman muy en cuenta la parte precisamente de una cabeza como tal, sino que tienen dos conceptos, ¿sí? O dos áreas de trabajo en las cuales a partir de esa área de trabajo empieza la situación de la evolución. Fíjense, si hay alguien que tiene que tener una cabeza, no la pueden quitar, ¿no? Pero a partir de ahí tienen dos direcciones. En este caso, bueno, el ejemplo nos maneja de producción o de distribución, ¿no? Pero ya cada quien tiene el proyecto y lo que hace el gerente es que deslinda esa situación de responsabilidad. Y ellos dos, ¿sí? En el proyecto mismo y en la organización matricial, pues hacen un equipo de trabajo padrísimo. Porque muchos pensarán que el trabajar para dos personas es como muy complicado, porque unos pueden darte algo de qué hacer y llega el otro y a lo mejor, híjole, es otro que te dice, oye, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué no? Y es un estira y afloje, pero no es cierto. Ese tipo de organización realmente bien orientada, ¿sí? A un equipo de trabajo, pues realmente no necesitaría recurrir a la parte de la gerencia. Tú como gerente en tu proyecto te puedes ir de vacaciones, te puedes enfermar, puedes ir de junta, puedes hacer muchísimas otras cosas. Y esto de nuestra organización que estás haciendo aquí en estos dos, pues te ayuda precisamente a deslindar toda esta situación de responsabilidad, ¿sí? Y al final del día, esto es lo genial. Es como la mejor de las organizaciones, ¿no? Salvo cada quien quiera trabajar con cada una de ellas. Entonces,
Fíjense que una gran ventaja que tiene esta situación de la organización es que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Ajá, aunque ustedes no lo crean, este tipo de organización le ayuda mucho a la parte gerencial a tomar unas mejores decisiones. ¿Por qué? Porque entonces no nada más uno está pensando, o sea, no nada más él está viendo qué tengo que hacer, cómo lo hago. Híjole, ahora tengo que decirle al director de producción que haga esto y que revise, y también tengo que ver que haga esta dirección de distribución, y luego entonces, como ellos no pueden tomar las mejores decisiones, tengo que ir a la parte del proyecto A, proyecto B, me tengo que encargar de cada una de las áreas de producción. Imagínense qué le pasa a la parte gerencial, se vuelve loca, ¿no? Una persona que trata de controlar al 100% esta situación, pues es muy difícil. Por eso la parte de matricial, independientemente de que tenga un área jerárquica, sí, tiene dos funciones, acuérdense, ¿sí? Y que la gran ventaja que tiene es que les va a ayudar a tomar las mejores decisiones dentro del proyecto, ¿sí? Y dentro de la misma organización. Vas a deslindar un poco, te va a ayudar, y entonces todo tiene que seguir trabajando precisamente con las mejores decisiones, ¿no? Las ventajas que podemos ver con esta estructura matricial, ¿sí? Una de ellas es que los individuos pueden ser elegidos de acuerdo a cada una de las necesidades del proyecto. No siempre te quedas con los mismos. Por ejemplo, aquí vamos a pensar que si ustedes tienen un proyecto que se dedica a realizar edificaciones, pues si quieren utilizar este tipo de estructura matricial, van a tomar a los directores, pero que son especialistas en las áreas de edificación, ¿no? Y si no se dedican a la parte de edificación y a lo mejor se dedican a la parte de construcción de presas, ¿sí? También van a tomar a los mejores que se dediquen precisamente a hacer la parte de presas. Ya no estás como encasillado a tener a la misma gente, porque a veces en la situación de las estructuras de los proyectos, te quedas con ellos y al final del día hay una situación hasta de un poco de vicio, se vicia esta situación, ¿no? En donde pues no conocen, no toman las mejores decisiones, no saben qué pasa con el proyecto, y aquí es donde empieza a colapsar. Cuando no tienes un buen apoyo, esta situación colapsa. Otra ventaja que nosotros podamos observar precisamente con esta estructura matricial es que el uso de los equipos de los proyectos pues puede ser realmente muy dinámica, ¿sí? Y pueden solucionar problemas de la más, pueden solucionar problemas más fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿con quién? Pues con ayuda de especialistas. Estos especialistas, ya sean estructuras, ya sean especialistas en hidráulica, ya sean especialistas en estructura, ya sean especialistas, te van a de manera totalmente como mayor estructura, ¿sí? A tu organización, teniendo estos tipos de ventajas que se puedan generar precisamente en los proyectos, ¿sí? Y pues al final del día, la parte gerencial, ¿sí? Pues realmente no es al 100% responsable. ¿Qué quiere decir con esto? Les vuelvo a repetir, no significa que la parte del gerente no esté encaminada, no nos esté guiando. Siempre tiene que estar una cabeza al mando, pero no es al 100%. Ya puede ser que a lo mejor él esté observando, analizando algunas cosas que al tener a tus especialistas, al tener a los individuos que realmente son generales de un proyecto como tal, ¿sí?
ellos te van a quitar una carga de trabajo impresionante. Y entonces el proyecto se puede guiar dentro del plazo especificado y dentro del presupuesto que nosotros lo habíamos hecho desde un inicio. Esas serían las principales ventajas que nosotros podíamos estar observando para poder tener una estructura material. Pero también como hay ventajas en todas las organizaciones, también hay situación de desventajas. Y bueno, ¿cuáles son estas desventajas que se pueden generar en los proyectos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, pues lo que estamos haciendo es ver también los pros y los contras, no necesariamente ver lo bonito. Porque si nada más nos vamos a la parte de la organización y en una cuestión en la cual observamos cuáles son las ventajas, sin analizar, acuérdense que aquí analizamos los pros y los contras de un proyecto, lo evaluamos y evaluamos también a las personas y el proceso de la estructura como tal. Entonces, ahí va. Si nosotros vemos las ventajas, también vamos a trabajar con desventajas. ¿Y cuáles serían las desventajas existentes que podríamos ver en este proyecto? Fíjense. Una es que nosotros, al momento de tener al gerente, a estas dos personas encargadas, los conflictos de lealtad empiezan a surgir en que las demás personas que se encuentran van a ver hacia dónde se inclinan, ¿sí? Entonces, esta parte de los conflictos, yo soy en un área encargada de compras. Mi área encargada de compras tiene que ver con la dirección y de otra dirección y tiene que ver con el gerente. Y entonces, ¿a quién le soy leal? ¿Sí me explico? Y es como muy complicado. Y empiezas a ver que eres el director, dice, es que este es mi equipo de trabajo. Y empiezan a hacer una situación de ser celosos, ¿no? Y el otro dice, pues es verdad. Y el problema aquí es que entonces esta situación de los conflictos de la lealtad, en niveles jerárquicos, choca demasiado y desafortunadamente, así como puede funcionar, así puede destruir los proyectos. Y es real, porque no vas a saber hacia dónde dirigirte. O le hago caso a él o le hago caso a él. O es más, le hago caso a él. Y entonces el conflicto se empieza a generar, ¿sí? Otra desventaja que podemos observar es que puede ser difícil precisamente el controlar los equipos de trabajo cuando tienes mucha situación de independencia en los proyectos. Nosotros podemos ser totalmente independientes. Aquí, pues nosotros también, ¿sí? Y entonces esa independencia genera un conflicto hacia la parte gerencial y hacia la parte precisamente de esas dos personas que están encargadas posteriormente del gerente. Y entonces, pues realmente los equipos de trabajo, pues ya no son factibles de controlar, porque ellos deciden, toman acciones que no les corresponde sin tomar en consideración a los demás, ¿sí? Y por último, cuando nosotros estamos hablando de otra desventaja, es precisamente que los costos pueden aumentar precisamente en cuestión de algún proyecto. ¿Cómo que aumentan? ¿No? Bueno, aumentan precisamente por el uso de los equipos del proyecto. Cuando empieza esa situación de conflicto, ¿qué sucede? Yo quiero mi propio equipo de trabajo o yo no quiero que ellos trabajen con ellos, ¿sí? Pues yo tampoco quiero que ellos trabajen aquí. ¿Sabes qué? Contrátame mi propia secretaria. Tienes 2 secretarias. Estoy yéndome al peor de los escenarios. Oiga, es que el de compras, es que el de compras está acá. Quiero mi propia gente de compras.
Oiga, pero es que no, el proyectista, ay, es que el proyectista, yo quiero mi propio agente proyectista. Entonces cada uno empieza a tener costos, ¿sí? En los propios proyectos y empiezan a llenarse de gente que al final estos costos se pueden llevar a elevar, ¿sí? Entonces hay que analizar precisamente si esta situación de la parte jerárquica, ¿sí? Y matricial me sirve mucho. Les digo, puede funcionar siempre y cuando las condiciones se den y que estas desventajas no se generen, porque entonces tanto los conflictos, ¿sí? La situación, por ejemplo, de los costos, puede ser que al final las cuestiones se salgan de control y mi proyecto ni siquiera llegue a un buen término, ¿va? Tendremos otra organización. Esta organización vamos a trabajar con la organización jerárquica, ¿sí? Aquí, ¿sí? Nos indica, por ejemplo, que está formada precisamente por grupos y trabajan la mayor parte del tiempo con una situación de jerarquía, ¿sí? Ah, bueno, ¿cómo es esta situación de jerarquía? ¿Sí? Pues simple y sencillamente trabajan por personas en las cuales aquí sí tienen una situación de respeto al mando, ¿sí? Y que normalmente, pues mi equipo de trabajo puede tener en la parte superior, como lo podemos ver aquí en este pequeño dibujito, pues una persona que tenga un nivel superior al resto de los demás. Y que estos dos tengan un nivel superior al resto que se encuentra en la parte de abajo. Y así sucesivamente, cada uno tiene un rango. Y creo que en los proyectos siempre hay los rangos necesarios, ¿no? Como está el gerente de construcción, se encuentra el superintendente. Después del superintendente podemos observar que se encuentran los jefes encargados de cada uno de los frentes y esos a su vez tienen a los, algunos ingenieros encargados y así se van a nivel jerárquico. ¿Y qué pasa? Pues cada uno es responsable, como el director del proyecto, como los superintendentes, como los jefes de frente, ¿sí? Y ya viene toda la demás gente que está encargada de cada uno de los jefes de frente. Y esto hace que mi organización de alguna manera, pues todos tengan un nivel precisamente y sepan cuál es el mando a seguir. Muchos encargados de jefes de frente o ingenieros que se encuentran en el frente toman decisiones, pero están como una situación muy limitada, ¿sí? Y el gerente, en este caso, pues es la mayor jerarquía que él puede mandar a los jefes ingenieros encargados de cada frente de trabajo, si es que hubiera muchos, y el superintendente es el que queda en lugar y el rango máximo que se tiene precisamente cuando se está trabajando. Entonces, puede haber un gerente general del proyecto, dependiendo del proyecto en el que se encuentren, porque puede ser un proyecto muy grande o un proyecto pequeño, y ese gerente general tiene a su vez encargados a unos gerentes, ¿no? Y esos gerentes puede ser el gerente de maquinaria, el gerente de construcción, el gerente de, no sé, de un área en específico, etcétera. Y así se va. Y a veces la organización jerárquica es demasiado grande, ¿no? O puede ser muy pequeña, pero también tiene las siguientes cuestiones que nosotros vamos a estar viendo en todas las organizaciones. Como en todas, siempre existe una gran ventaja y una gran desventaja para poder realizar este tipo de actividades. Esta parte jerárquica, si bien la vemos en los proyectos, también la podemos ver en empresas, la podemos ver en el gobierno, ¿no? También que se da esta situación jerárquica y que las organizaciones pues pueden gestionar a diferentes niveles algún tipo de oportunidad, algún tipo de poder, etcétera, ¿no? Si yo me quisiera ir a un ejemplo como les acabo de dar en la parte de la construcción,
También me puedo ir a una situación eclesiástica, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, somos religiosos, podemos saber cómo es esta parte jerárquica, ¿no? En donde las organizaciones precisamente de alguna iglesia, pues está formada precisamente por el Papa, luego vienen los cardenales, los arzobispos, y así sucesivamente. En el gobierno, pues de igual manera, dependiendo del tipo de gobierno que tengamos, pues puede ser el presidente, pueden ser sus representantes, pueden estar, por ejemplo, en la situación de los representantes de cada alcaldía, etcétera. Y en la construcción, les acabo de decir, todo depende de un gerente general, ¿sí? Y ese gerente general, a su vez, pues tiene a sus subgerentes o a sus jefes de frente, si no es necesario tener tanta organización, y ellos a su vez tienen encargados de cada uno el sobrestante que está encargado de toda la gente. Tenemos un sobrestante de maquinaria, tendremos un sobrestante de fierreros, tendremos un sobrestante que está trabajando con gente encargada en el campo, etcétera, en los cuales cada uno va a guiar y va a recibir instrucciones sin necesidad de estar a la vez trabajando con todos, ¿sí? Esta estructura jerárquica como que suena un poquito padre, pero también vamos a ver qué sucede cuando mi estructura jerárquica en mi proyecto tiene una ventaja y tiene una desventaja, ¿no? Podemos observar que las ventajas o alguna situación que nosotros estemos observando de esta organización jerárquica simplifica la claridad de su aplicación. Es muy simple, muy sencilla. Vamos como efecto dominó. De aquí, aquí, de aquí, aquí, y vamos en escalonado, ¿no? Sin necesidad de estar trabajando en nada más, ¿no? Al final, ustedes pueden observar que todo es en una situación de cabeza. Posteriormente, me dice que no hay una situación de interferir entre los poderes, como a diferencia de la matricial. Aquí no, aquí sí están muy bien estructurados quién es el responsable de quién es el que continúa al mando y viceversa. Y con quién tienes, si estás tú, por ejemplo, aquí abajo, tendrás que dirigirte, ¿sí? O si estás aquí, con quién dirigirte y tu jefe inmediato. Aquí sí está muy claro esta parte de los poderes. La comunicación es totalmente directa. Él con él o él con él. Punto y se acabó. No hay algo en el cual, como la estructura matricial, en el cual podamos tener esta comunicación ellos dos y luego posteriormente él y luego él entrelazan la situación de las comunicaciones. Aquí no hay. Aquí, simple y sencillamente, él es directo con sus encargados de los frentes. Punto y se acabó. Sin necesidad de pasar por absolutamente nadie. ¿Qué nos indica también aquí? Que hay una disciplina. Y esa disciplina está muy bien realizada y está muy bien fundamentada. ¿Por qué? Porque esto pasa mucho también, por ejemplo, con la parte de un militar. ¿Sí? Ellos tienen mucho esta situación jerárquica y esta situación de disciplina, y los ingenieros también la tienen, en donde indiscutiblemente saben que tienen que mantener esa disciplina muy fácilmente. Sabemos con quién nos vamos a dirigir y no hay más, ¿sí? Y aquí también podemos observar precisamente que los mandos que van en la parte, por ejemplo, ya más hacia abajo de la organización, pueden tomar decisiones en ausencia de la cabeza. Saben qué hacer. Saben, no hay necesidad de que él, por ejemplo, esté realmente encima de, como se dice, ¿no? Si él faltara, esas dos personas se pueden hacer responsables. Por eso, cuando estamos en las organizaciones, tenemos un jefe encargado de frente de día y uno de noche. Cada quien es jefe en su área, ¿sí?
y cada quien sabe cuál es el avance. Trabaja con su gente, conoce sus fortalezas, conoce sus debilidades, conoce el avance del proyecto, sabe cuánto van a avanzar, que no es exactamente lo mismo que se avance de día que se avance de noche. El avance siempre va a ser menor, pero aún indiscutiblemente ellos saben tomar decisiones. En la noche la responsabilidad es un poco más, porque tienen que saber qué hacer en dado caso que, por ejemplo, no pudieran encontrar al gerente, ¿sí? O al subgerente, o al superintendente, dependiendo del nombre que ustedes le quieran poner, ¿sí? Ellos tendrán que tomar esa decisión. A veces en la noche, desafortunadamente, les toca un mal por algo y tendrán que analizar esa parte. Entonces, aquí sí es importante ver que mi estructura jerárquica y en base a mandos, en base a trabajos y en organización, ¿sí? Funciona y es atractiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que en todas las organizaciones también hay una desventaja, ¿sí? Y hay que analizar cuál sería esa desventaja que yo tendría en mi organización si quisiera trabajar con esta parte jerárquica. Una es que puedes tener una sobrecarga de personas, ¿sí? Y una sobrecarga de responsabilidades y deberes. ¿Cómo es posible esto? Ahí les va. Cuando tú tienes esta estructura, ¿qué sucede? De manera directa, ¿sí? Y tú le puedes encargar a él que observe la parte de compras, que observe el proyecto, el avance, ¿sí? Real, haga las estimaciones, verifique el cobro, o sea, ¿cuántas cosas no puede hacer un solo ingeniero? Y eso lo vemos en la vida diaria, ¿no? Que realmente cuando te contratan no es algo que tú respeten ni que es realmente a lo que te contrataron, sino que empiezas a hacer otras más de tus funciones de las cuales no estabas al momento de ser contratado, ¿no? Y pasa. Por eso se dice que esta organización lo que hace es que sobresatura a las personas y es real. Y te empiezan a preguntar, oye, ¿y qué pasó con la estimación? Mi superintendente o mi gerente. No, es que espérame, déjame ver. Y vas y le preguntas al de abajo, oye, ¿y la estimación? Oye, los generadores, oye, el avance técnico, el avance económico, ¿qué pasa con el proyecto? ¿Cómo vamos? ¿Qué sucede con el avance de la noche? Dime, o sea, y empiezas a ver que una persona se empieza a sobresaturar. Y los acarreos, ya tenemos problemas con los acarreos, ya llegaron las cuestiones legales, o sea, todo lo que puede hacer una persona en una organización jerárquica, ¿sí? Y también la otra desventaja que se le ve cuando es algo jerárquico, si bien, ojo, fíjense, tenemos la parte de la disciplina. Una disciplina exige una excesiva rigidez y evita ser flexible. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú estás disciplinado, si tú tienes una sobrecarga de trabajo, si tú estás alineado, si tú sabes quién es tu mando, cómo lo vas a llevar a cabo, esta situación de ser excesivamente rígido e inflexible hace que las personas tengan una situación de estrés muy grande. Y tu organización al final del día no es la funcional que querías. ¿Por qué? Porque entonces tú quieres que todo sea perfecto, que todo se cobre en tiempo, que no haya errores, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando hay un poquito de flexibilidad? Oye, ¿cómo es posible que sucediera esto? Oye, ¿cómo es que no te fijaste? Oye, ¿qué pasó? Y entonces las personas se empiezan a sobresaturar, ¿sí? Y esto no permite que realmente tú implementes, ¿sí? Unas ventajas para que tú puedas hacer una situación de especialización si quisieras, ¿no? Tú dices cómo lo construyo, cómo está mi organización, nadie más entra, las cuestiones se hacen así porque así lo digo yo,
tin, 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 ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esta organización jerárquica? ¿Qué pasa con la simplicidad? ¿Qué pasa con la interferencia? ¿Qué pasa con la situación de la comunicación directa? ¿Qué pasa? Si no lo sabes llevar a cabo, al final empieza una situación de desventajas. Son muy mínimas a diferencia de la matricial, que la matricial sí tiene un poquito más de desventajas, ¿sí? Pero aún así, al no saber qué hacer, estas desventajas pueden estar en contra de mi proyecto, ¿sí? Tienen que ver ustedes cómo lo van a analizar y cuál sería la mejor decisión para que esto realmente no se dé, ¿sí? Y que no colapse. Porque imagínense que ustedes ya tengan su planeación genial y digan, yo quiero que mi organización sea jerárquica. Ups, ¿qué pasó? No se llegó a buen término. Puede ser que todas, no estoy diciendo que ninguna sea genial, nada más hay que analizar precisamente cuáles son las desventajas. Por eso les decía, cuando estamos analizando los proyectos, analicemos el proyecto como tal, si es viable o no. Y la parte de evaluación hacia la parte de recurso humano también es importante. Se evalúa esto y se evalúa la capacidad, se evalúa la parte de trabajar, se evalúa todo en un proyecto, ¿sí? Y tenemos ahí la organización funcional, ¿sí? Esta organización funcional, fíjense, consiste en la división del trabajo a modo de establecer la especialización de manera que cada trabajador se centre en determinadas funciones, agrupando las distintas, ¿sí?, actividades o funciones que debe realizar dentro de la empresa. ¡Wow! Suena mejor esta organización funcional que la matricial y que la jerárquica. Vamos a ver si realmente esta organización tiene características que me pueden ayudar al momento de planear mi proyecto y en la situación de sus desventajas. Puede tener más desventajas, puede tener menos desventajas, puede que nosotros lo analicemos y me pueda funcionar dentro del proyecto. Vamos a verlo, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, 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 profesora, no vamos Sí. copiando. Ok. Fíjense que está padre esta situación de la organización funcional. ¿Qué me dice? Que cada equipo de trabajo establece de manera que permite que cada una determine funciones. Significa entonces que esto, al final del día, la parte funcional, esté o no esté yo, se pueda generar. Y eso es importante, porque les decía, yo creo que cualquier persona que está precisamente en un proyecto, ¿sí? Lo que menos quieres es estarte preocupando por cómo se va a estar manejando tu proyecto. Al final del día todos tenemos vida, todos tenemos la manera de administrar, pero no puedes estar todo el tiempo ahí. Por eso tienes que buscar cuáles serían las mejores opciones para que esta organización y esta planeación se pueda dar, ¿sí? Una característica que podemos analizar de esta organización funcional es que, pues bueno, las autoridades, ¿no?, en dado caso, pues realmente tienen sus conocimientos bien sustentados y cada uno tiene autoridad de manera parcial, ¿sí? Y relativa a cada uno de las personas que se encuentran abajo de. ¿Por qué? Porque fíjense, ahí les va. Esta
organización tiene, por ejemplo, una gerencia, un gerente de proyectos, un gerente de construcción, un gerente de algo, ¿no? Este gerente o el gerente general está dividido, a diferencia de la matricial que solamente consta de 2, aquí puede tener varios ramas, ¿no? Podemos tener un gerente de proyecto, podemos tener un gerente de construcción y un gerente de maquinaria, si lo quieren ver así. Cada uno de ellos le complementa la parte del gerente general, ¿sí? Y aquí lo que me dice es que esta autoridad está dividida por cada uno de los conocimientos que puede tener de especialización. Y es real, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver en mi organización que haya este tipo de gerentes, o no gerentes, ¿no? Sino encargado de maquinaria, encargado de construcción y encargado de proyecto, al final del día, pues esta autoridad se divide, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene lo que les estaba comentando, ¿sí? Una autorización parcial, porque el que está encargado del proyecto o el gerente de proyecto tiene a su vez gente, y esa gente pues va a trabajar con él y tiene una situación de autoridad parcial. Ojo, porque no podemos dejar al lado al gerente general. Y el gerente general tiene toda la facultad necesaria para ir con las personas que trabajan con el gerente de proyecto y darles instrucciones, ¿sí? Y no porque ellos digan, ah, no, espéreme, es que yo trabajo con el gerente de proyecto, usted no me tiene que decir absolutamente nada, eso es falso, ¿sí? Acuérdense que aquí, pues la gente sí tiene la manera de ver quién es el gerente o en este caso la persona encargada del máximo rango. Lo mismo que en la jerárquica y lo mismo que en la matricial, ¿no? Ay, perdón. Lo que me dice es que también hay una línea directa con cada uno de ellos. La línea directa también se da con la jerárquica, ¿sí? Y la única diferencia es que la matricial no maneja esta situación de la línea directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta línea directa lo que hace es que agiliza la situación de una producción, ¿sí? Del avance del mismo proyecto. Ya no tienes que estar pensando, bueno, híjole, es que tengo que ir acá y luego de acá me tengo que subir y luego tengo que ir para acá y luego tengo que decirle aquí, o sea, no, hay una línea directa y esta línea directa agiliza precisamente todas esas decisiones que tú vas a tomar en el proyecto, ¿sí? Las decisiones que se hagan o que se analicen al momento de estar evaluando el mismo proyecto, pues se centralizan en cada uno de los proyectos. Es como si ustedes dividieran el proyecto por secciones, ¿sí? La decisión que tome el gerente de proyecto y la decisión que tome el gerente de la obra, ¿no? O encargado del frente, y la decisión que tome el gerente de maquinaria, al final, todos en conjunto van a permitir una situación de una mejor decisión y una autonomía como tal. Fíjense qué padre, ¿no? Porque no pueden estar peleados, sino que todos ellos van a estar trabajando precisamente con nosotros, pero cada uno en su autonomía, solitos, van a tomar la mejor decisión y me van a decir, oiga, ¿sabe qué? Pues yo observo que es mejor este tipo de maquinaria, ¿no? Y ya analizamos los costos, ya analizamos lo que se tiene que hacer, ya analizamos, pues no sé, la potencia, cuánto tiempo se tarda, ¿no? Magnífico, qué bueno. Ya no tengo que estarlo haciendo. Lo mismo, él va a decir, por ejemplo, el gerente que se encuentra encargado de la obra, va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que esta máquina yo considero que no es la mejor, deberías de buscar otra con estas características, se complementan
unos con otros. Y su autonomía es muy padre porque al final ya los dejas trabajando solitos, ¿no? Sin necesidad de estar tú ahí también. Vemos también, por ejemplo, que la especialización de cada área cada vez es mayor. Cada área tiene una especialización como tal y ustedes les dará una gran ventaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos saben de todo y no al final todos opinan de todo, sino cada área en especial, ¿sí? Sabe precisamente del tema en el que está hablando. Y esto me ayuda mucho porque entonces hace que facilite el desempeño y mis trabajadores sean eficientes. Y esa eficiencia hace que tengas una mejor comunicación. Fíjense, ¿no? Qué padre. Por eso dicen que la organización funcional es la mejor, ¿no? Pero también tiene sus desventajas. Ahorita estamos viendo la parte de sus ventajas que podemos obtener cuando estamos trabajando con este tipo de organizaciones. Entonces, fíjense, o sea, este puede ser muy eficiente, ¿sí? Puede tener una mejor comunicación entre ambas y al final es totalmente autónomo. La organización matricial y la organización jerárquica también son autónomos. No, esas no son. Es correcto. ¿Tienen una mejor comunicación también? No. Solamente te tienes que comunicar con, sí, con ciertas personas, ¿no? Es correcto. O sea, aquí, por ejemplo, sí hay mejor comunicación entre las áreas, sí trabajan mejor, ¿sí? La parte de la comunicación a nivel jerárquica solamente es con subalternos, ¿no? Suena feo, pero es correcto. Y aquí no, aquí sí hay esta manera de poder trabajar, ¿no? Cada departamento, cada área que tengas en una situación funcional, pues al final sí te va a estar dando una parte del trabajo, ya sea independientemente por separado, pero en conjunto van a hacer que tu proyecto se pueda ver reflejado y se pueda ver que realmente esta administración es la que me va a llevar al éxito del mismo proyecto. Porque al momento de que ellos sepan precisamente cuáles son estas actividades que tienen que ser, esta situación de especificación, esta con mejor comunicación y hacen que también tengan una mejor o menor presión, ¿sí? De las personas. No los presionan y no significa que presión es que no sepan trabajar, al contrario, cuando tú tienes esta especialización, esta comunicación, esta parte autónoma que te está dando esta organización funcional, ¿sí? Disminuye un poquito la presión de una sola persona. A diferencia del jerárquico. El jerárquico, ¿qué vimos? Lo empezaban a llenar a una sola persona de cosas, ¿no? Y una sola podía ser 35,000. Y en la parte matricial, pues sí había una presión, pero también había áreas que podían sobrellenarse de gente para quitar esta presión, pero aquí no. Aquí sí van a disminuir esa presión cuando se pueda generar precisamente esta comunicación entre ambas áreas. Ahora vamos a ver también cuáles son las desventajas, ¿no? Porque estamos analizando los pros y los contras. Ok. ¿Qué desventaja le podríamos ver a una organización funcional porque su parte que dicen es que funciona bien, ¿no? El principal o una de las principales desventajas que puede tener es que pierde el principio, ¿sí? De unidad de mando. Y esto les puede generar enormes conflictos. ¿Cómo? Si se supone que es funcional, si se supone que hablan muy bien, que trabajan, que son autónomos, o sea, ¿cómo que pierde unidad de mando? Al final del día, las tres estamos analizando y las tres tienden
inconscientemente a la pérdida del mando, ¿cierto? Chicos. Cierto. Ujú. Qué Pero chistoso, esta ¿no? tiene más, ¿no? Ajá, sí, en donde por lo general se crean conflictos. Aquí, a diferencia de las otras dos lo que hacían es que, bueno, una no sabía hacia quién guiarse en relación precisamente que era la matricial y decir, bueno, cuál es la parte a quien le voy a ser fiel, ¿no? En la jerárquica, pues es una situación como de celo, ¿no? Por la parte de la jerarquía, pero aquí ya genera conflictos de autoridad con todos y todos, porque mientras más grande es una organización funcional, más grandes se generan estos conflictos, ¿no? Y se pierde la situación de la parte del mando. Después, esta me da mucha risa porque pasa en este tipo de organizaciones mucho y es precisamente que empiezan a delegar cosas. Muy fácil. Oye, el gerente general llega al proyecto y observa y le dice al gerente de proyecto, oye, ¿qué pasa con los cambios que se tenían que pedir en relación al trazo del proyecto? ¿Cómo vamos? Y a este le dice, híjole, es que eso no me corresponde a mí porque el gerente de construcción no me ha pasado la información necesaria para poder hacer el trazo. Y ahí va el gerente, oye, ¿qué sucede? ¿Por qué no has hecho esta modificación al proyecto? Ay, es que, ¿qué cree? No depende de mí. Yo ya hablé con la parte de proyectos y con el gerente de maquinaria. Y como no me ha dicho todavía de qué capacidad es la maquinaria, cuándo va a llegar, qué potencia tiene, etcétera, no puedo hacer el cambio del proyecto porque no conozco lo que él me está diciendo de la maquinaria. Y entonces empiezan a delegar, ¿no? Y creo que los mexicanos somos muy buenos para estar delegando responsabilidad, ¿no? Y entonces por eso se empiezan a generar esta situación de, dicen, ok, es que no me corresponde, pues le correspondía a él. Oye, pero la parte de los cobros, y eso es mucho en la situación de las estimaciones. Aunque hay un área de estimaciones, todos son compartícipes de. ¿Por qué? Porque todos hacen generadores, ya sea en la parte del avance del proyecto, en la base de construcción y en la parte de maquinaria. ¿Sí? Si no tienen la información necesaria, al final no pueden hacer un generador y al final no pueden cobrarlo. Y si esto se empieza a dar de sus conflictos y empiezan a delegar, ¿qué va a pasar con la parte del cobro? Ahí es donde también tenemos que analizarlo, ¿no? Dice que se presenta tensión y conflictos por la situación de la rivalidad. También se da. Y se da mucho en proyectos. Y se da mucho con nosotros al momento del avance. La rivalidad es, si tú estás trabajando del frente del día, tienes que ganarle al frente de la noche. El avance obviamente no es lo mismo. Les decía, cuando tú estás trabajando en la noche, avanzas muchísimo menos y no porque seas flojo. Las condiciones del ser humano cambian. ¿Ustedes han tratado de trabajar en la noche sin dormir por un proyecto que tienen que entregar, por estudio, por algo, chicos? ¿Rinden lo Sí, mismo? no es el mismo rendimiento. No. Entonces la gente no está acostumbrada y eso haces que tu análisis del proyecto también lo veas en relación que si vas a trabajar las 24 horas, tendrás que ver cuánto avance tienes en la noche y cuánto avance tienes en el día. Y entonces por eso empieza la situación de la rivalidad. Piensan que el que avanza más es en el día y en la noche no, pero viceversa, cuando hacen el rol de los turnos, observan precisamente esta situación también, ¿no? Y ahí empieza a generarse esa situación de rivalidad. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? También existen dudas en la cadena de mando.
¿sí? En ocasiones, cuando tienen estos tipos de organización funcional, la cadena de mando, ¿sí? Les crea algún tipo de confusión, ¿sí? Una mala situación de coordinación, de orientación hacia la demás gente. Y ellos al final del día no saben hacia dónde guiar, ¿sí? O el del proyecto le hace caso al de construcción, el de construcción le hace caso al de maquinaria, pero es una situación tal que ni siquiera se percatan que todos tienen que trabajar con todos, no es una situación de rivalidad. Por eso existen demasiadas dudas al momento de tener esta parte de su estructura, ¿sí? Y ven que realmente pues la función de generar la parte de la rentabilidad del proyecto no va siendo óptimo, ¿sí? Cuando empiezan a no tener ni pies ni cabeza en esta situación de cadenas de mando. Por eso es importante guiarlo, verlo, analizarlo y decir, bueno, a ver, entonces, si nosotros estamos trabajando, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos presentar tensión, conflictos, rivalidad? No, tienen que hablar, tienen que ver cómo es que su organización les va a dar los mejores resultados, ¿sí? ¿Alguna duda de los tipos